Presidenta. Comenzamos con las charlas del día lunes 4 de octubre sobre la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Corrientes, que comenzará a funcionar y a implementar y a ejecutar el 1 de diciembre del corriente año. Nos acompañan, como siempre, el doctor Edgar Parra, Mirta Lende y Andrea Ferreira de la Comisión de Implementación, desde la Secretaría de la Escuela Judicial, Alina Montórfano, y también nos acompaña desde su casa el doctor Nis. Así que la charla de hoy será diligencias preliminares y preservación y producción anticipada de pruebas, lineamientos generales en la reforma expuesto por la doctora Gabriela Borgo, juez de primera instancia civil y comercial de la ciudad de Santo Tomé, quinta circunscripción judicial. Doctora Borgo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Seman. Buenas tardes, Alina. Buenas tardes, doctor Nis. Buenas tardes a todos los presentes, a los colegas, a los auxiliares de justicia, personal y todos los que hoy están participando en la charla. En primer lugar, como siempre, agradecer al doctor Seman por haberme dado la oportunidad de exponer desde mi lugar de juez, y a Alina también por la organización. Hace media hora estábamos con un problema de conectividad que nos ha pasado a todos, a la mayoría. Hoy un día especial, estamos sin WhatsApp. Yo soy juez de primera instancia, juez multifueros. Antes de hablar de mi tema, quiero contarles que hace 2 años atrás, cuando el doctor Gema nos impulsó a trabajar en protocolo de oralidad, tuvimos que cambiar la metodología de trabajo, y a partir de eso, y hace 2 años, hoy podemos, después de 2 años, contar nuestras experiencias positivas siempre. Yo siempre saco lo positivo de esto, y justo me toca esta temática muy interesante, de la cual no solamente que voy a hablar de la teoría, no mucho, pero sí me gusta mucho hablar de la práctica, desde el ejemplo y de la experiencia que uno tiene con el trabajo día a día en el juzgado. Las diligencias preliminares y preservación, producción anticipada de prueba, ese es el tema. Hice objetivos para la charla, para tratar de no irme por las vías, por otras vías que no corresponden. En primer lugar, voy a hacer una ubicación metodológica, la ubicación que tienen ambos institutos dentro de nuestro nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Voy a analizar brevemente las normas, las diferencias que hay, no solamente con el actual código, que es el decreto ley 14/2000, sino también las diferencias entre ambos institutos, un poquito de doctrina, un poquito de jurisprudencia local y nacional, y tomando como siempre casos reales, que es el objetivo final de que vean en la práctica cómo funciona. La diligencia preliminar está hoy, en este nuevo código, lo cambiaron de lugar. Estaba en un libro segundo, ahora lo pasan a un libro primero, lo pasan a la parte general, lo colocan en un título, en el título 10, con todos estos artículos, y van a ver que, en mi opinión, le dieron un mejor lugar a la diligencia preliminar, y va a ser positivo si es bien utilizada esta diligencia o esta medida, principalmente por los abogados. La gran diferencia es esta, que en el decreto 14/2000 está ubicado en un libro segundo, por eso les explicaba y les decía que cambiaron de lugar a la diligencia preliminar. Hoy todavía está en una parte especial dentro de los procesos de conocimiento, en un capítulo casi al final, la diligencia preliminar, con un artículo 323 que tiene 11 incisos y que establece un plazo de 30 días de caducidad. Ahora van a ver que eso se elimina todo prácticamente. Y esta diligencia preliminar fue colocada en este código que va a dejar de funcionar a continuación de los procesos sumarios y sumarísimos. Esta diligencia preliminar, la nueva, la que va a empezar a partir del artículo 219, la ubicación que tiene es a continuación de las medidas cautelares. Recuerdan la charla que dieron la doctora Marisol Ramírez y el doctor Curatola, y creo que el SNIC también estaban en esa charla,
Bueno, la ubicación es esa, posterior después de las medidas cautelares, ¿sí? Para ir ubicándonos en lo que es el código. En el caso de la preservación y producción anticipada de la prueba, está también, después de las diligencias preliminares, también en este libro primero, en la parte general, tiene un título 11 y se le asigna 3 artículos. Van a ver también que esto ha mejorado con respecto a la producción anticipada de prueba, porque en este decreto 14-2000, del cual ya nos estamos despidiendo, habían como 3 o 4 artículos que se refería a la producción anticipada de prueba, estaba dentro del capítulo de las diligencias preliminares, estaban como mezclados, ¿no? Entonces lo que yo entiendo que hizo acá el legislador fue mejorar la producción anticipada de prueba y está a continuación, después de la producción anticipada de prueba, ya va a comenzar el capítulo de pruebas, propiamente dicho, ¿sí? Con respecto a la diligencia preliminar, no hay un concepto ni definición en este código de procedimiento, entonces me fui a la doctrina. El otro día me preguntaba un abogado qué libro tenía que utilizar para poder aplicar este nuevo código. Yo entiendo que la doctrina y la jurisprudencia va a seguir siendo la misma. La denominación de la diligencia preliminar en la doctrina es diferente, le dan otros nombres. Nuestro código o nuestros legisladores eligieron diligencia preliminar, pero también se la llama diligencias previas o diligencias preparatorias, medidas preparatorias, actos procesales. Son muchas las definiciones que se le da de diligencia preliminar. Lo importante es saber que esta diligencia preliminar es la que se va a realizar antes de iniciar un proceso de conocimiento, ¿sí? En este sentido, el objetivo, yo le puse actor o demandado, pero en realidad vamos a ver que el sujeto de la diligencia preliminar tiene otra denominación. El objetivo, la idea del sujeto acá es que necesita reunir algunos elementos sin los cuales les va a resultar imposible o muy dificultoso ingresar al litigio. Lo que va a hacer es una medida preparatoria, es decir, está preparando algo, está buscando obtener algún dato, alguna información antes de iniciar la demanda. Carlota Lee dice, estas diligencias preparatorias son aquellas en que el justiciable puede adoptar antes de introducir la instancia o antes de notificar la demanda y en general antes de que exista una demanda. Y por último cito a Lino Palacios que dice, permite el acceso a un elemento de juicio susceptible de delimitar con la mayor exactitud posible elementos de la futura pretensión. Esto es la idea central de la diligencia preliminar. Estamos buscando algún elemento antes de promover la demanda. Y como rasgo característico de la diligencia preliminar, por supuesto seguimos calificándolas o categorizándolas por su objeto, pueden ser preparatorias o conservatorias. Acá está lo que les digo de los sujetos, los legitimados para promover la diligencia preliminar. Vamos a hablar de aquel quien pretenda demandar o quien con fundamento prevea que será demandado. Con respecto a la competencia va a ser la del juez del proceso principal, eso es importante. Esta enumeración del 211, comparándola con el 323, que todavía está vigente, es una enumeración no es taxativa, es de manera que va a quedar a criterio del juez la admisión de otro tipo de medidas. Vamos a ver más adelante que esta enumeración se amplió, se mejoró, la redacción mejoró, se ampliaron y se agregaron nuevas disposiciones en este artículo 211. Yo destaco 3 incorporaciones, me parece fundamental. Uno, se agregan el derecho del consumidor, con jerarquía constitucional. Hoy tenemos con jerarquía constitucional el derecho del consumidor. Ya les voy adelantando los incisos del M y el Ñ, eso es lo que yo considero. Se agrega el contrato de seguro, con la idea del seguro de responsabilidad civil, que es preparar acciones antes de iniciar una demanda de daño y perjuicio, que es lo más común que se ven en los juzgados. Y se agrega el apoyo abogado del niño, niña, adolescente cuando se requiera que estos niños sean parte de un proceso.
Estos tres ítems después los voy a explicar un poco más detallado, pero me parece como para destacar estas tres incorporaciones en el nuevo código. Bien, y para comprender la enumeración del 2.11, lo que hice fue tomar los artículos del 2.13 al 2.17 que nos explica el trámite que tiene el tipo de diligencia preliminar, básicamente porque si bien son específicos los incisos, el trámite es el mismo. En el caso, por ejemplo, yo leo, porque no me acuerdo de memoria todavía los artículos, los incisos no me los aprendí de memoria, pero tenemos el artículo 2.13 que habla del trámite que se le va a dar a los incisos A, H, N y N. El trámite va a ser una declaración jurada, ¿sí? Va a ser un interrogatorio que se va a remitir a una persona en determinadas circunstancias, se le va a dar un plazo y va a tener que contestar este interrogatorio en el plazo que le da el juez. El inciso A es un término genérico, habla de una persona a quien se le proponga dirigir la demanda sobre algún hecho determinado de su conocimiento y necesario para iniciarlo, es algo genérico. El inciso H ya se refiere a una declaración jurada de aquel que va a ser demandado por una acción de reivindicación o alguna acción que exija el carácter en cuyo virtud se ocupa la cosa objeto del proceso. ¿Sí? Esto es a futuro a promover una acción de reivindicación o la reivindicación de algún otro objeto que no sea un inmueble, ¿no? Luego tenemos el inciso N, que habla de la citación a reconocer un documento privado, a quien se le atribuye una autoría, bastaría con una declaración jurada para saber si es o no, él reconoce la autoría de ese documento. Y luego tenemos el Ñ, que es, yo lo incorporé como declaración jurada porque este artículo es bastante extenso y habla de la indicación de nombre y dirección de productores, fabricantes, distribuidores, proveedores y prestadores de mercaderías o servicios. Por eso yo considero que el trámite es una declaración jurada. Bien. Luego tenemos el trámite del artículo 2.14, que habla de la exhibición de cosas, instrumentos y documentos. Este artículo 2.14 está relacionado con los incisos B, que habla de la exhibición de una cosa mueble, el inciso C, que habla de la exhibición del testamento, cuando aquel considere que pueda ser heredero o coheredero o legatario. Luego tenemos el inciso D, que es la exhibición de un título o un instrumento referente a una cosa vendida o una exhibición. El inciso E, que es la exhibición de un contrato de seguros, por petición de quien considere perjudicado por un hecho que pueda estar cubierto por seguridad o responsabilidad civil. Y luego está el inciso G, que se refiere a la exhibición de libros o de documentos de la sociedad o comunidad. Yo destaqué y puse entre comillas copia electrónica, me pareció, yo soy un poco también de analizar a ver qué es lo que está diciendo el artículo. El artículo 2.14 tiene dos partes, una que habla, como ya les dije, de la exhibición o de la presentación de cosas o instrumentos, por supuesto que se le va a dar un plazo a esta persona que va a tener que hacer la exhibición del documento en el plazo que determina el juez. Y la segunda parte del artículo 2.14 habla de exhibición de documentos que quedará cumplida si se remite una copia electrónica. Yo puse entre comillas porque no me queda claro a qué refiere con copia electrónica. Por las dudas le puse el artículo 100 y 101, que se refiere al cuando se va a hacer la contestación de demanda y se va a adjuntar algún instrumento, algún documento. Yo no sé si copia electrónica se refiere a documentos electrónicos que se puedan acompañar con la demanda, o algún elemento, qué sé yo, la verdad que no me queda claro qué significa copia electrónica. Eso puede ser, a lo mejor en algún código comentado a posteriori se nos va a explicar qué significa copia electrónica. Yo entendí que se refería a un documento electrónico, ¿sí? El documento electrónico, que está en los artículos 100 y 101, yo sé que hay gente que está en las clases con el código en la mano, pero el 100 y 101 habla de documentos acompañados, vuelvo a repetir, en las presentaciones electrónicas. Luego tenemos el artículo 2.15,
que habla de autorización para estar en el proceso, el inciso I y el inciso J. El inciso I, el inciso J, autorización para estar en el proceso. Esto es, este inciso se agregó ahora en esta numeración. Ahora les voy a explicar cuáles se incorporaron y algunos cuáles mejoraron también en la redacción. El inciso I, por ejemplo, dice la designación de tutor curador. Apoyo o abogado del niño, niña o adolescente para comparecer al proceso. También puse entre paréntesis, entre comillas, apoyo, porque yo no sé si se refiere a persona de apoyo, que es lo que está previsto en los casos de restricción de capacidad. Pusieron apoyo, pero no sé si es apoyo para el niño, niña o adolescente, o apoyo para alguien que necesita o que haya sido declarada la restricción de capacidad, ¿sí? Eso también me pareció que hay que, a ver, no sé si, vuelvo a repetir, no sé si fue un error en la redacción o para mí no me quedó claro. Luego tenemos el 2.16, que habla de la realización de un duplicado de mensura. Por supuesto que acá la designación del agrimensor va a ser a los efectos de realizar un duplicado de mensura para determinar las dimensiones de un inmueble. Es muy específico, puntual. Se designa de oficio el perito agrimensor, se levanta un acta y bueno, el trabajo del agrimensor ya va a determinar que se va a realizar este duplicado de mensura, que es el inciso L. Luego, el artículo 2.17 también me generó mucha confusión, pero igual, dice, el trámite para la determinación de la correspondencia de las cosas remitidas en la compra-venta de cosas muebles. Yo lo relacioné con el inciso M y Ñ, y volviendo al tema de lo que es defensa del consumidor, dice, el juez designará de oficio un perito arbitrador. Lo que no me queda claro es si la diligencia preliminar es solo a los fines de que el juez designe un perito arbitrador o que el perito deba realizar, determinar la calidad de la cosa del mueble que se haya comprado y cuando hay una divergencia entre lo que se compró y lo que recibió el comprador. También se me ocurrió que esto está relacionado con la compra que estamos haciendo, la mayoría, que estamos haciendo compras por internet, y que a veces recibimos el paquete en la casa y a veces compramos una cosa por internet, pero lo que recibimos es otra cosa. Por eso también entiendo que esto está muy relacionado con la defensa del consumidor. Bien, con respecto a la numeración del 2.11, que les dije que se agregaron incisos, se corrigió la redacción, quedó mucho mejor. Se agregó, como les vuelvo a repetir, el inciso E de la exhibición del contrato de seguros. Se agregó lo del secuestro. Acá tengo el inciso F también, que no está mencionado acá, pero el trámite es obvio, es un secuestro, por eso no está determinado en los incisos sobre trámite. Tenemos el inciso F que habla del secuestro, una historia clínica, un centro sanitario profesional que los custodie. También se agregaron, vuelvo a repetir, el inciso M y Ñ, que está relacionado con la defensa del consumidor. Y el resto, que es el reconocimiento, el inciso O, que es el reconocimiento de un bien objeto del proceso, cuando el desalojo se fundara en causales de un cambio de destino, deterioro del inmueble, ya es con el objeto o el fin de promover el desalojo. Y por último, el inciso P, que es la realización de pericias para establecer el o los sujetos legitimados. En general me parece interesante, la ampliación me parece muy positiva, me parece que bien utilizadas las diligencias preliminares y bien peticionadas van a tener un resultado, un saldo positivo para el inicio de las demandas. El inciso 212, que nos da los recaudos que va a tener esta diligencia preliminar, esto creo que está destinado a los auxiliares de justicia, a los abogados, que van a pedir las diligencias preliminares. Principalmente tiene que estar fundada la petición y la referencia circunstanciada al objeto del proceso a preparar, el nombre de la futura parte contraria y el domicilio si fuera conocido. ¿Qué va a hacer el juez con esta diligencia preliminar? Tiene dos opciones, acepta o rechaza. Si la acepta es porque considera que hay causa razonable y fundada para hacer lugar a la medida, o la puede rechazar de oficio porque entiende que hay algo que no está bien dentro de la petición.
Los gastos de la diligencia preliminar van a ser a cargo del solicitante, y vamos a ver cuál va a ser la actitud que va a tener acá la persona a quien va a estar dirigida esta diligencia, el futuro demandado, si se quiere decir, o la futura parte contraria, como dice el código. La parte contraria podrá, en primer lugar, se le va a dar un plazo de 5 días, cuando se le dé intervención en esta diligencia preliminar, va a tener un plazo de 5 días para oponerse a cumplir la medida, solicitar una modificación a esta medida. Puede ser que se le esté requiriendo la exhibición de algún documento y diga, yo no tengo este documento, está en otro lugar. O también que haya una oposición. Esta oposición puede ser infundada, y si llega a ser infundada la oposición, será condenado en costas. Y por último, el código también prevé que se designa al defensor oficial en un caso de urgencias y que no haya alguna posibilidad, o que no se conozca el domicilio de esta futura parte contraria, o que no haya tiempo de notificarlo. Pero igual está previsto que si hay alguna urgencia, se le designe al defensor oficial. Bien, ¿qué va a pasar cuando hayan unas actitudes de parte de esta persona o este futuro sujeto demandado, que no sabemos bien si es o no demandado? Hay 2 artículos que prevén la situación de esta oposición o negativa del sujeto. Dice: negativa a cumplir la diligencia. Se le da traslado, se le da este plazo de 5 días, como les mencioné. Todos estos plazos lo va a determinar el juez, por lo que veo los plazos son muy breves también. Y hay 2 situaciones. El requerido puede ser que no cumpla la medida o no se opone y la cumple. Y si la cumple, está perfecto. Pero ¿y qué pasa si no cumple la medida? En este caso, si no llega a cumplir la medida, el juez tiene la facultad de decidir. Puede ser que si no responde en plazo, se lo tendrá por ciertos los hechos asignados. Esa es una opción. La segunda, si se trata o se le solicitó la exhibición de algún documento, se puede ordenar el secuestro. Si se solicitó la exhibición de alguna cosa, también se va a ordenar el secuestro. Y en ambos casos se va a poner a disposición de quien solicitó la diligencia preliminar. El artículo 219 habla de responsabilidad, de la responsabilidad de la persona a quien se le requiere cumplir con esta diligencia preliminar, a este futuro posible demandado, porque todavía no sabemos si es demandado o no, si va a ser demandado. Si esta oposición y esta negativa ha sido sin justa causa y no ha cumplido la medida en el plazo indicado, o en todo caso diera información falsa, o induce a error, o destruye o oculta instrumentos. En este caso, lo que quiero que vean es que el 219 nos está guiando con las posibles conductas que puede tomar este sujeto a quien se le está pidiendo que cumpla determinada diligencia. Dice, primero, sin justa causa, y que no tenga motivos para hacerlo. Si en el plazo indicado, 5 días, si da una información falsa, si nos induce a error con la información que brinda, si destruye el elemento, por ejemplo, que se le solicitó una exhibición de un documento, lo destruye, o bien oculta el instrumento. Frente a todas estas actitudes negativas, y falta de colaboración también en el proceso, el 219 dice, el juez tiene, además de que va a pagar costas por todo esto que está haciendo, el 219 dice, va a aplicar una multa que equivale, dice hasta, ese es el tope que pone el código, es un valor de hasta 20 yus, eso es lo que dice el código, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudiera incurrir este sujeto. Y por último, dice también que el juez le podrá aplicar sanciones del 16 y del artículo 16 y el artículo 19, que tiene que ver con la conducta desplegada dentro del proceso, y tiene que ver con las sanciones, facultades disciplinarias que tiene el juez. Bien, esto con respecto a diligencia preliminar.
antes de avanzar con el otro tema, y ya voy a preservación, quiero que queden claro que la diligencia preliminar tiene como objeto, más que nada, prepararse para promover una demanda, ¿sí? Y como dijo la doctrina, y voy a destacar esto porque después van a ver en un fallo que estoy contando, porque les quiero marcar también, dice Carlo Calí, antes de introducir la instancia, y antes de iniciar el proceso de conocimiento, ¿sí? Esa va a ser la gran diferencia con la producción o con la prueba anticipada. El segundo título, que es preservación y producción anticipada de prueba, les vuelvo a repetir, está a continuación de las diligencias preliminares y después de la producción anticipada de prueba ya comenzamos a hablar de las pruebas propiamente dichas. Esta preservación y producción anticipada de prueba, que estaba un poco revuelta en nuestro código, en el decreto ley 14, tenía varios artículos, íbamos de acá para allá con la producción anticipada de prueba, ahora lo fijaron en 3 artículos muy extensos, bien detallados, muy bien elaborados los 3 artículos. El artículo 220 que habla del sujeto, de los sujetos, volvemos a hablar, acá dice quiénes sean o vayan a ser demandados, pero yo creo que acá ya tenemos definido quién es el actor y quién es el demandado, ¿sí? Más allá de lo que dice el artículo. El fundamento de la preservación y la producción anticipada de prueba de esta petición es que por el transcurso del tiempo, en alguna otra circunstancia excepcional, la producción de una prueba X se torne dificultosa o imposible en una etapa pertinente. ¿Cuál es el objeto de anticipar una prueba? Preservarla, ¿sí? Cuando hablamos de diligencia preliminar, les dije que era preservar o conservar una prueba. Acá es preservarla. Y lo que va a hacer el sujeto que impide la producción anticipada de prueba es darle el traslado a la otra parte contra quien intenta hacer valer la prueba. También el artículo 220 nos da la opción de dar intervención al defensor oficial cuando, por la urgencia que se pueda llegar a realizar en torno a esta prueba, no sea posible dar intervención al demandado. El artículo 221 dice otros fines de la prueba anticipada. De los otros fines de la producción de la prueba anticipada, dice, el juez va a autorizar la producción de la prueba anticipada en 4 situaciones. A solicitud de parte y con control de la contraria. Yo creo, y vuelvo a repetir, que ya en la prueba anticipada ya tenemos iniciada la demanda, porque si no sería, esto es una opinión por supuesto, si voy a pedir una prueba anticipada y más adelante voy a iniciar la demanda, me estoy haciendo un desgaste. Es decir, promuevo la demanda y ya automáticamente si quieren pidan la prueba anticipada, pero no sería como un desgaste, en mi opinión, si se va a iniciar solamente la prueba anticipada. Entonces, a solicitud de parte y con control de la contraria, igualmente tengo que correr traslado, se garantiza el derecho de defensa de la persona contra quien vamos a solicitar esta prueba. Tiene que haber una debe ser razonable por las circunstancias del caso. Vamos a ver qué tipo de pruebas después, a cuáles se pueden hacer prueba anticipada. Por razones de economía procesal y por último puede ser posible solución conciliatoria. ¿Qué tipos o qué pruebas van a ser posibles o van a ser objeto de este pedido de producción anticipada de pruebas? La declaración de testigos. Supongamos que el testigo tenga que viajar al exterior o tenga una enfermedad que en el futuro y cuando recién se abre la etapa prueba torne dificultosa su declaración. Esas son las opciones, pueden haber otras. El reconocimiento judicial de algún lugar que suele ocurrir que a veces uno se ofrece un reconocimiento judicial al promover la demanda y después pasaron muchos años y después cuando se hace el reconocimiento la situación o el campo cambió, el lugar físico cambió, un pedido de informes y la prueba pericial. En general dice prueba pericial, puede ser cualquier tipo de pericia que se deba realizar en forma anticipada. Bien. Luego dice el 221, trabada la litis y antes de la audiencia preliminar. El juez
y esta parte a mí me encanta porque yo la uso todo el tiempo, el juez podrá ordenar las pericias que estime necesarias con carácter anticipado. En este caso, y hablo desde mi experiencia, nosotros digo, y hablo en general porque esto es un equipo de trabajo, ¿no? Pero el haber realizado, y después les voy a contar con casos prácticos, la verdad que realizar antes de la audiencia preliminar una pericia, a nosotros, el juzgado le ha dado resultados positivos, ¿sí? Doctora Borgo, le quedarían 5 minutos más o menos. Listo, voy terminando. Y por último, la declaración de parte, que solamente va a ser con un proceso iniciado. Por último, el 222, ¿sí? De pedido, sustanciación y recurso. El escrito por el cual se pide la prueba anticipada, bueno, obviamente, de vuelta a lo mismo, esto es reiterativo, ya con el nombre de la futura parte contraria, el domicilio, el fundamento de la petición, juez competente. En el trámite se garantiza el derecho de defensa. Y lo último, en el caso de que el juez deniegue la medida, está previsto un recurso de revocatoria de apelación en subsidio. Y me voy a los casos prácticos que les comenté. Les dejo como dato que la Corte Suprema, en la causa Chubut contra Río Negro y la provincia de Río Negro, en una prueba anticipada del año 2011, denegó una prueba anticipada. Les dejo los datos del caso. Me voy a los que les vengo contando. Les voy a robar 5 minutos, la doctora Sobak no se va a enojar conmigo, pero esto es jurisprudencia local. ¿Y por qué cito esta causa? Porque la Cámara de Apelaciones confirmó en algún momento, esta es una causa sobre prueba anticipada, fue iniciada en el año 2009 en el Juzgado Civil Comercial y Laboral de Santo Tomé, que luego de un par de años nunca avanzó la pericia, era una pericia mecánica que se solicitó sobre un vehículo. La futura parte demandada era General Motors, Argentina SRL, y la parte que representaba General Motors pidió la caducidad de la prueba anticipada, porque nunca se hizo la pericia, solamente llegamos al sorteo del perito. Entonces en el año 2015 se hizo lugar a la caducidad, el fundamento en el en el cual me basé. Yo siempre miro el año en que se inicia la demanda y por qué demora tanto. Uno piensa por qué dio tanta vuelta el abogado para terminar esta causa. Mi fundamento fue: en la actualidad no existen circunstancias excepcionales ni motivos fundados para continuar con el presente. La Cámara confirma esta caducidad de la prueba anticipada, y una de las cosas que estaba en discusión era si había o no instancia, que fue el planteo que hizo el abogado de la actora para apelar. Los dos votantes, el doctor Pereira, que fue el voto más extenso, y el doctor Moreira fue el segundo votante, dijo: acá hay una instancia con carácter incidental porque no sabíamos cómo ubicar a la prueba anticipada, si era una medida cautelar, si habilitaba la instancia o no. Y el doctor Pereira dice, al hacer el análisis de las teorías sobre si rechaza o admite la aprehensión de instancia, y analizó las dos teorías, las dos tesis, dijo: hay una dificultad que tengo, dice el doctor, de acceder a un precedente en este tribunal. Hasta el año 2016, que la Cámara dicta este fallo confirmando la caducidad, no había un precedente, y hacen lugar a la caducidad aplicando el plazo del artículo 310, inciso 2. Así que la Cámara de Apelaciones de Santo Tomé ya tiene un precedente, que este fallo fue muy interesante, también recomiendo la lectura. Y por último, ya acá termino, Alina, no robo más tiempo, les contaba la experiencia que uno tiene dentro del juzgado, incluso mucho antes de que entre a funcionar o que empecemos a aplicar con el protocolo de oralidad, en los procesos laborales en donde se reclama indemnizaciones por incapacidad del trabajador, usando estos dos artículos, el 326 y 326 del GPC, que les estaba mencionando, se dispuse realizar, antes de la audiencia de trámite, realizar una pericia médica para determinar el porcentaje de incapacidad. Este es un modelo de proveído, que ya está desactualizado me parece, pero les cuento la experiencia de llegar a la audiencia de trámite con una pericia médica.
ha dado resultados positivos porque permite a las partes saber cuál es el porcentaje de incapacidad, cuál es el importe de la indemnización que ellos pueden, sobre las cuales van a negociar. Estas son causas las cuales está demandada siempre la RT. Y después de las audiencias de trámite con la pericia médica, por lo general ya presentan convenios, y convenios que son homologados, por supuesto, y eso ha generado una reducción de plazos, reducción de expedientes. Dejamos de tener expedientes con muchos cuerpos, de muchas pruebas producidas inútilmente también, eso hay que tener en cuenta, y creo que los resultados fueron positivos al implementar la prueba anticipada, en este caso pericia médica, en los procesos laborales. Y acá termino y me despido. Vuelvo a agradecer al doctor Seman, el gran impulsor del protocolo de oralidad. Doctor, yo estoy feliz con la reducción de plazos en mi juzgado, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Gracias, doctor, nuevamente por la oportunidad de dar esta charla, gracias a Lina por la paciencia también, y bueno, espero que sirva el material que les proporciono a través de mi charlita. Gracias. Hola, bueno, doctora Borgo, muchísimas gracias, muy clara su explicación, también los precedentes, la doctrina, así que muchísimas gracias por su exposición. Gracias, doctor. A continuación, vamos a escuchar a la doctora María Dionisia Sobac, juez civil comercial, familia y menores de la ciudad de Santo Tomé. El tema será distintos procesos. Comenzamos con los procesos. Doctora Sobac, somos todo escucha activa de usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. No puedo mirar el Power, Alina. A ver, ya te vamos a ceder la organización. Ahí está. Ahí está. ¿Está? Sí, ya está. Antes que todo, buenas tardes. Mi nombre es María Dionisia Sobac, yo soy jueza civil, comercial, menores, familia y contencioso administrativo. Jueza de menores de sentencias integrativas en el TOC y jueza subrogante de los juzgados de acá, laboral y de garantías, de Santo Tomé. O sea, multifuero en todos los aspectos. Antes que nada, le quiero agradecer a quienes organizaron, ¿sí?, esta capacitación, al presidente, al doctor Rey Vázquez, al doctor Nis y especialmente al doctor Seman. Un cariño grande también y un reconocimiento para Lina y para Mirta, que están en la coordinación y que están en el área de capacitación, y que la verdad que tuvieron la paciencia para todo, y venimos tratando de ver cómo podemos estudiar, cómo podemos implementar, ir mejorando, ¿sí?, la implementación de este nuevo Código Procesal, con lo que se vino, por un lado, en aquella época, por el tema del protocolo, hace 2 años atrás, cuando comenzamos con esta idea del doctor Seman de la aplicación de los protocolos por audiencias, y se levantó la suspensión del 360 y comenzamos a trabajar con esta oralidad en los procesos ordinarios, sumarios y en algunos sumarísimos también. ¿Cómo sigo, Alina? Para correr. Ahí está. En principio, voy a hablar de lo que tenemos hasta ahora en nuestro Código Procesal. Lo que tenemos hasta ahora en un principio son procesos de conocimiento. Y lo que viene en el artículo 437 del nuevo Código Procesal lo tenemos plasmado hoy en el 319 y siguientes. ¿Sí? Nosotros en principio tenemos plasmado que cada uno de los procesos sumarios y también los sumarísimos. Y todos aquellos que no son sumarios y sumarísimos van a ser los ordinarios. Entonces hoy vamos a ver que tenemos este tipo de procesos en el 437 que dice: las contiendas judiciales, excepto que el juez por razones fundadas
disponga otro trámite, es lo que nosotros teníamos en nuestro artículo, al anterior 319. Y ahora viene los procesos ordinarios por audiencia, los abreviados, los urgentes y los especiales. Esta es la nueva clasificación que hoy tenemos, más allá de que, aparte de estos tipos de procesos, vamos a tener el proceso que se va a realizar a las personas vulnerables, que el juez de oficio puede reconducir o tomar medidas cuando considera que hay personas en estado de vulnerabilidad, y otros procesos aparte de esto que tienen que ver con la protección de personas, pero eso lo voy a hablar más adelante. Con respecto al proceso por audiencia, dice que toda cuestión que no tuviera previsto un proceso especial será tramitada y decidida mediante el proceso ordinario por audiencia. Y las disposiciones se aplicarán subsidiariamente a los demás procesos. Pasan muchos de ellos, por ejemplo, en algunas causas que tienen que ver con los procesos abreviados o los urgentes o los especiales, que muchas veces se realiza la apertura a prueba y el código nos dice que se realizarán audiencias, las cuales tendrán la característica de audiencia final. Entonces ahí nuevamente vamos a estar con este proceso por audiencia de manera subsidiaria en los demás procesos. Esta parte de los procesos por audiencia, los que antes eran ordinarios, tenemos todos los requisitos que dice el 438, que tiene que ver con la presentación de la demanda, que la demanda para nosotros sigue siendo una presentación, si bien en forma escrita hasta ahora, hasta que nosotros podamos lograr totalmente un sistema virtual que a medida que vayamos teniendo todas las herramientas, también como hablaba el otro día Santiago Carniel, nos vamos a ir rigiendo por ese expediente electrónico más adelante. Mientras tanto tenemos la presentación, por lo que dice el 438, con los requisitos de formalidad que veníamos teniendo también para los procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos que todos conocemos. Entonces, este proceso por audiencia también va a tener nombre de domicilio del demandado, ¿sí?, la determinación del objeto, los hechos, ¿sí?, el derecho, la jurisprudencia por la cual se pueda basar, la prueba documental, el ofrecimiento de todas las pruebas, y las peticiones siempre tienen que ser claras y positivas. Por todo lo que se viene hablando también con este lenguaje claro y el lenguaje claro por un lado y sencillo por el otro, nosotros vamos a tener que tener en cuenta con todos los principios que venían hablando, ¿sí?, todos los colegas en forma anterior, tiene que ver no solamente ese lenguaje claro al resolver, ¿sí?, sino también con la obligación que hoy tiene el profesional, el abogado, para que nosotros podamos entender la demanda, o en su caso pedir una aclaración y que aclare, ¿sí?, cuál es el objeto, los hechos y las determinadas pruebas. Eso es uno de los principios también que tiene que ver con la buena fe, con estos nuevos paradigmas que tienen del lenguaje claro y sencillo desde la demanda. Se dará un traslado por 20 días. Respecto a la reconvención, la contestación y las excepciones serán resueltas antes de la fijación de la audiencia de trámite. Nosotros antes teníamos esta audiencia preliminar también, cuando estábamos aplicando el protocolo, y hoy lo tenemos de manera efectiva plasmada en nuestro código procesal. Se pueden dar algunas causas en donde la demanda y la contestación se puedan realizar de común acuerdo en el mismo acto, ¿sí? Entonces, el juez de trámite no tiene más trámite que hacer que declarar la cuestión de puro derecho y realizar la sentencia, ¿sí? En otras, en donde sí tenemos hechos controvertidos, vamos a tener una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, para que se haga, ya vimos que tiene que haber una reconvención, la contestación, y en este caso
las excepciones fijadas para la audiencia de trámite. La audiencia de trámite será celebrada con los que concurran. Eso también es lo que veníamos viendo, lo que antes decía el artículo 360, quienes concurran. Nosotros, después de que comienza la pandemia, comenzamos a trabajar con el sistema Cisco Webex y ahora estamos trabajando con Inveniet en el juzgado. Entonces, estas audiencias que antes no podían ser videograbadas, la preliminar, ¿sí?, por una cuestión de que las partes van a conciliar y esa parte de conciliar no queda videograbada, hoy el código nos dice que la audiencia preliminar puede ser videograbada, parte de ella, ¿sí? Aquella parte donde las partes, los abogados, realicen algún tipo de conciliación, se pausará y se seguirá grabando lo siguiente. ¿Qué tenemos en esta audiencia? Tenemos el acuerdo conciliatorio, se le invita a las partes a conciliar. En este caso, lo que nosotros hacemos acá en el juzgado, en las audiencias preliminares, es escuchar a las partes y si hay posibilidad, volver a que ellos puedan plasmar, digamos, a veces dicen no hay acuerdo, pero vuelven a plasmar y por ahí se llega a un acuerdo, o hacerles saber que pueden presentar acuerdos posteriores. Sí, a lo mejor en la audiencia no hubo acuerdo, pero que pueden durante todo el proceso llegar a presentar algunos acuerdos privados que hayan realizado. Esta audiencia es indelegable, es una de las audiencias, así como la final, bajo pena de nulidad absoluta del juez. El juez tiene que estar presente en estas audiencias, tanto la preliminar como la final. Con respecto a eso, se va a fijar el objeto y los hechos a aprobar, que eso también es lo que se está haciendo ahora en las audiencias preliminares. Abrir la causa prueba, ¿sí?, y la producción de las admitidas. La producción de las admitidas y se va a hacer un saneamiento también de todas las pruebas. A veces ocurre de que hay testigos que son innecesarios o hay determinadas pruebas que ellos colocan vía oficio o vía pericia y a veces se puede realizar de otra manera. A nosotros nos ocurre, por ejemplo, con la pericial contable, que no tenemos perito contable acá en la circunscripción, entonces para nosotros, como parte civil, digamos, muchas veces eso se puede suplir con algún oficio, ¿sí?, a determinado lugar o entidad que necesito que requiera. En este caso hablo yo porque los procesos laborales no los llevo, que por ahí que son los que más necesitan la pericia contable. Entonces, con respecto a eso, se fijan los hechos, se fija el objeto y los hechos a aprobar y el saneamiento. Y se fija la audiencia final. Muchas veces nos ha pasado que hemos fijado una audiencia final y no llegamos al tiempo con determinadas pruebas que eran necesarias, ya sea alguna pericia psicológica o algunos oficios que nos pasó el año pasado con la época de la pandemia, que no contestaban y si bien el Poder Judicial no dejó de trabajar, las entidades administrativas tenían poco personal y la verdad que tenían mucho tiempo sin trabajar o nos contestaban los oficios en forma tardía. Entonces a nosotros el año pasado nos resultó bueno no fijar la audiencia final en la preliminar, sino más adelante. Con respecto a la audiencia final, se va a celebrar con las personas que concurran. A veces están las partes, otras veces no. Y es la audiencia que en principio era videograbada, hoy también, y se realizaba en el despacho. Todas las primeras audiencias celebrábamos acá en el despacho con una cámara Q4, que en su momento la realizábamos de manera presencial, y desde que comenzó la pandemia comenzamos a realizarla por Cisco Webex. Las últimas audiencias finales, la última que tomé la semana pasada, hicimos por Cisco Webex y por el sistema Inveniet. ¿Por qué? Porque a veces Cisco Webex, yo consultaba con algunos jueces de Corrientes, ellos toman en forma presencial esta audiencia final con el sistema Inveniet, que es un sistema nuevo y la verdad que es muy práctico,
porque tenemos un mayor sonido, una mejora con respecto a las cámaras, ¿sí? Y tener el sistema de audiencias portátiles, digamos, y manejarnos con la notebook es de gran ayuda. Así que nosotros utilizamos eso la semana pasada, ¿por qué? Porque hemos tenido problemas con algunas audiencias finales, con lo que nos pasa ahora con esta conectividad. Y a veces pasa que tenemos muchos testigos citados, más las partes, los abogados y los peritos, y la parte citada en garantía, entonces es complicado el manejo de los testigos. En algunos procesos hemos hecho que los testigos se encuentren en su domicilio y en otros, menos complicados, que estén presentes en los estudios de los abogados. En este caso siempre requerimos el paneo de 360 grados para cada una de las audiencias para saber quiénes están presentes y asegurarnos. Pero eso también tiene que ver, lo que dice el código es video grabada, pero nunca hablamos de si de manera virtual o presencial. Ojalá podamos hacer algunas de manera presencial con este sistema Invenient, o como nos va a pasar el día de mañana tenemos una audiencia que celebrar en el domicilio de una persona que tiene una capacidad restringida, así que vamos a llevar todo el sistema y tomarle en su domicilio. Bueno, sigamos. Entonces, se intentan acuerdos conciliatorios, también se sanea el proceso, ¿sí? A ver. Y terminada, se intentan los acuerdos conciliatorios, que es el otro objeto de la audiencia final. Se ordena un debate y se procura que las partes, testigos y peritos pronuncien con amplitud. La modalidad que nos resulta a nosotros con esto es la siguiente, es que la parte esté en todo momento presente. Al principio de la audiencia, si están las partes o solamente una de ellas, se le pregunta qué realmente fue el objeto, cuál es su pretensión, digamos, y hasta ahora qué ha aprobado y por qué no ha llegado a un acuerdo con la otra parte. Posterior a ese se toma la declaración de los testigos. Más allá de la declaración que puedan hacer los testigos por la cantidad de pliegos, se le hacen las preguntas pertinentes para lograr llegar a la verdad real del hecho que ha ocurrido o de la pretensión que ellos quieren. Eso realizo siempre, ya sea para la declaración de parte o para también la de los testigos. Y con respecto a los peritos, normalmente los peritos realizan su informe y posterior a ello a veces hay o no hay impugnaciones. Pero muchas veces necesitamos aclarar mucho más en los daños y perjuicios o muchas veces con el daño moral, psicológico, y no es que a veces es inentendible, a veces a lo mejor el perito psicólogo nos puede dar otra mirada explicándonos y explicando las partes para poder lograr una mejor sentencia y mucho más ajustada a la realidad y a lo que ellos están pidiendo. Por eso hablan de que se pronuncie con amplitud y en este código lo tenemos plasmado. Se termina la recepción de la prueba, de todo lo que teníamos en la audiencia final, de las partes, los testigos y los peritos en caso de que se pueda requerir. Nuevamente, les escucho a las partes para ver si tienen algo más que agregar y con eso se da por terminada toda la recepción de la prueba y se le concede la palabra a las partes para alegar. Hasta este momento, esa concesión de la palabra para alegar era una facultad que tenían los abogados, ¿sí? Y hoy van a tener que alegar de manera verbal en la audiencia final. Doctora ¿Sí? Sobat, Sí. ya le quedan pocos minutos. Bueno, se resuelve en el acto verbalmente en caso de que se pueda hacer la resolución.
Bueno, para esto se levanta un acta a tales efectos. Si uno toma la audiencia por Inveniet ya hace el acta completo con todas las partes. No es como nuestro sistema Jurix, digamos. Una vez que nosotros tengamos, se realiza por Inveniet, el acta ya sale completa como para incluir a lo que es el sistema Jurix. Esto es, después vienen los procesos abreviados que tienen que ver con la curatela, la curatela con lo que está legislado en el Código Civil también, y con lo que tiene que ver con los artículos 36 también, que tiene que ver con esa audiencia que se realiza, ¿sí?, para que se pueda otorgar esa curatela. Las materias de vecindad, los procesos abreviados llevan las materias de vecindad, de medianería, locaciones, autorizaciones para ejercer actos jurídicos, lo que antes eran procesos voluntarios también, los de consumo, las pretensiones posesorias y las demandas cuyo capital reclamado no exceda los 50 ius. Esto se realiza por formulario que va a elaborar el Poder Judicial, que en un plazo de 3 días, los plazos normales son de 3 días, para contestar y para apelar tiene 5 días. No se admite la reconvención y se admite solamente 3 testimonios en caso de que haya pruebas conducentes. Y se realiza una audiencia final y a partir de ahí uno tiene 10 días para dictar sentencia. Y ahí vuelvo a hablar de la aplicación supletoria del proceso ordinario. Los procesos urgentes, que tenemos el amparo y las autosatisfactivas. Como me voy a quedar corta de tiempo, les digo que el amparo es solamente sobre los particulares, ¿sí? Se tiene un plazo de 3 días, se contesta demanda, igual que el anterior, para apelar y para el dictado de la sentencia uno tiene 5 días. No hay reconvención, si hay hechos controvertidos, se abre la causa prueba y nuevamente de manera subsidiaria se fija la audiencia final. ¿Sí? Con respecto a las autosatisfactivas, tiene un régimen similar al que tenemos ahora, que fue incluida las autosatisfactivas en forma posterior en una reforma del Código, y tenemos en caso de cesación de conductas o vía de hecho contrarias al derecho. Tenemos un plazo de 3 días, no es admisible la reconvención, y en caso de que se abra la causa prueba, se produce una audiencia final. Nada más que acá tenemos 5 días para dictar sentencia. Después tenemos los procesos especiales, el declarativo de certeza, que tiene que ver que el juez va a disponer el trámite de acuerdo a la naturaleza y a la prueba. La copia y renovación de títulos, que es un proceso muy innovador, que tiene que ver con una nota que uno dirige a la dirección de archivos, y ahí tenemos que ver si existe oposición o no, se le da el trámite abreviado, porque si no va a ser de copia y renovación de título. Tenemos que tener la conformidad al acreedor y la autorización. Y se inicia por la nota, ¿sí? En caso de que haya oposición, se hace el trámite abreviado. Con respecto al desalojo, se puede adoptar por esta vía o por el monitorio, ¿sí?, ya sea por los ocupantes, ya sean ocupantes, sublocatarios o terceros, o a pedido de la parte que se pueda hacer la entrega anticipada. Con respecto a la limitación de la capacidad jurídica, que tiene que ver con restricción de la capacidad o incapacidad. Este proceso sigue muy parecido a lo que nosotros estábamos haciendo ahora, con lo que también regula el Código Civil. La presentación de 2 certificados médicos y se da vista a la asesora de menores. Nada más que ahora acortamos los tiempos. La asesora de menores tiene 5 días para seguir con el proceso o para oponerse, y nosotros de esa manera no hacemos lugar. Si seguimos con el proceso, se realiza una notificación en el domicilio de la parte. El domicilio va a ser donde está el centro de vida de esta persona, que puede ser declarada después incapaz o con capacidad restringida.
Esa notificación que la debe hacer el notificador o la persona que le vaya a notificar, tiene que estar en su centro de vida, significa donde vive habitualmente, con un lenguaje sencillo y comprensible. Y acá nuevamente tenemos este lenguaje sencillo y claro que en este código se ve plasmado en un inciso más, digamos, como parte de lo que es la limitación de la capacidad jurídica. Realizamos una apertura de prueba de 30 días, en donde ahí se va a hacer el informe que requiere también el Código Civil hasta ahora, que es este informe interdisciplinario de la situación concreta de este interesado. Este informe interdisciplinario se hace con el psiquiatra, con el psicólogo y los asistentes sociales. Presentan el informe, ¿sí?, ante el juzgado. A partir de que tenemos todos los recaudos, porque también otros recaudos para estos casos de capacidad restringida, otros recaudos que se tienen es librar oficio al registro escribano para ver si tiene alguna anotación de alguna persona con capacidad restringida, ¿sí? Esto es importante. Esos son todos lo previo, digamos, a realizar esta entrevista personal que también nos habla el Código Civil. Esta entrevista personal que va a estar la parte, va a estar la persona de apoyo o curador, va a estar el asesor de menores y un defensor. Eso es lo que nos dice el Código Civil para que no se declare bajo nulidad posteriormente o al confirmar la sentencia de nuestra Cámara. Y desde ahí, desde todos los informes que tenemos esta entrevista. Y desde ahí tenemos 15 días para declarar la capacidad restringida o la incapacidad. Va a depender del certificado médico y de todos los ítems que uno pueda poner que la persona puede o no puede hacer. El monitorio, que es un formulario que va a tener el Poder Judicial, ¿sí?, realizado a tales efectos, y es uno de los procesos, digamos, más acotados que hay. La pretensión de un documento público o privado o reconocida con firma certificada por escribano. Y tenemos 10 días con esta sentencia monitoria, nosotros tenemos el formulario. La pretensión, sí, por documento público o privado o con firma certificada, y ahí te sale la sentencia monitoria. Digamos que es la sentencia más acotada y más rápida que tenemos en esos casos. Una vez que tenemos la sentencia monitoria, pueden pasar dos cosas. Que se ordene cumplir la misma, ¿sí?, que esa va a ser, y la otra parte es, una vez notificado, que el demandado interponga una demanda de oposición. Esa es la otra. Una que cumpla o que se interponga la demanda. Y por último, el título ejecutivo, que es los procesos ejecutivos que tenemos hasta ahora, ordenando despachar la ejecución, intimando el pago, realizando el embargo, y tenemos una sentencia dentro de los 10 días de contestado, traslado o clausurado el sistema probatorio. Con respecto a esto, la resolución que fija el tipo de proceso es inapelable y se realiza dentro de los 5 días de notificado el actor, al ajustar la demanda al proceso. Y es lo que pasa muchas veces con algunos procesos, como ya hablábamos de algunos procesos que van a ir, se van a dar algún trámite especial y que después nosotros podamos, en algunos casos, transformarlos o reconducirlos, que tiene que ver muchas veces con las personas vulnerables, por ejemplo, o también tiene que ver con esta protección de personas, de lo que yo le hablaba hoy, que con respecto a eso tenemos el caso de protección de personas en el artículo 206, que tiene que ver con guarda de personas declaradas incapaces o capacidad restringida. Tiene que ver con estas personas que a veces nos pasa mucho acá en la ciudad, que no tienen familiar que pudieran hacerse cargo. Entonces, en este código hoy tenemos esta protección de persona que habla de la guarda que se pueda dar a aquella persona que está en situación de abandono. Y para terminar, les quería decir que lo que hoy nosotros tenemos como protección de personas en el Código Civil, en el nuevo Código Civil está totalmente modificado, ¿sí? Entonces, nuestra protección de persona vulnerable hoy va a estar en
todo el capítulo que refiere a personas vulnerables, con respecto a las causas civiles, digamos. No protección de personas que actualmente, eso difiere totalmente porque este se trata solamente de las personas declaradas incapaces o con capacidad restringida. ¿Qué es lo bueno que me parece de este código? Es que se ve plasmado lo que en algún momento nosotros no teníamos con respecto a procesos. En primer lugar tenemos el proceso monitorio, que es bien acotado, y en cada uno de los procesos tenemos la modalidad también de lograr la fijación de una audiencia final, que es lo que más nos interesa a nosotros. Esa audiencia videograbada, en donde van a estar las partes, donde se pueda conciliar, y si se pudiera tomar testigos también, se pudiera hacer. Y eso está plasmado de manera subsidiaria en todos los procesos. Entonces eso me parece lo bueno. Y lo otro que me parece que todos los procesos llevan o tienen como premisa, digamos, esta oralidad, y este sistema muy bueno que tiene que ver con también de que el juez tenga contacto, sí, con cada uno de los justiciables, cada una de las partes, y eso me parece muy bueno también para toda la sociedad, saber que ellos puedan conocer, palparlo de alguna manera y tener conocimiento cabal de quién es el juez. Y uno también, y nos sirve, nos ha servido en estos 2 años, me refiero también a tanto lo que informan acá los abogados, y le va a pasar a Gabriela también en su juzgado, que fue bueno para ellos tener estas audiencias, estos contactos. ¿Por qué? Porque también fue bueno para nosotros al realizar la sentencia, conocerles a los testigos, verles a las partes, que ellos puedan plasmar algunos hechos más allá de lo que han plasmado en la demanda, que lo hagan en forma verbal, ¿sí? Y entonces la mejor apreciación que yo tengo respecto al tema que toqué es eso, es la audiencia final y este párrafo aparte de los vulnerables y de la protección de personas. Más allá de eso, quiero hacer una aclaración que nosotros hasta ahora vamos a entrar a ver cómo se plasma el sistema de los procesos en donde hay menores y familias. Si bien está en proyecto todavía el Código Procesal de Familia, pero tenemos determinadas pautas. Por ejemplo, el proceso de alimento que se va a tramitar por la vía más corta, o sea que va a ser en forma abreviada, por ejemplo. El proceso de la niñez, de todos los niños y situacionales, que pueden ser, mientras tanto hablo, ¿no?, los civiles, en niñas, niños, adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Así que, y también por el trámite abreviado, los demás procesos de familia, hasta tanto nosotros podamos tener nuestro Código Procesal de Familia. Antes que me corten, le doy muchas gracias y gracias por convocarme. La verdad, muy agradecida de todo lo que fuimos viendo de los talleres y los talleres anteriores también, sobre las buenas prácticas. Yo creo que nos ha servido a todos los jueces para una apertura a todo, a lo virtual, al expediente digital y a lo que tenemos con el nuevo código, que vuelvo a reiterar, con la pandemia y la virtualidad del año pasado ya a ver, tenemos bastante práctica, por lo menos los jueces civiles y comerciales y laborales, en este sistema de procesos por audiencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soback. Muy clara su exposición, igual que la de la doctora Borgo. Ambas seguirán invitadas para las charlas y conferencias de todo el año que queda, y a partir del año que viene están invitadas en forma permanente y continua para Muchas gracias, doctor. hacer aportes cuando entre en vigencia el nuevo código, cómo estamos y cómo seguimos. Así que muchísimas gracias, y están ustedes, los jueces de primera instancia y los jueces de paz, van a ser los jueces que van a realizar la transformación y el cambio de paradigma en nuestro proceso, en la oralidad. Así que, Alina, te escucho. Doctor, una buena noticia, volvió el WhatsApp, ahí la vemos a Mirta con los dedos a full, así que
Así es. Bueno, eso es buena noticia, porque en medio de toda nuestra virtualidad, eso sí que el colmo de hoy fue quedarnos sin WhatsApp y nosotros tener algún tipo de problemática también que es con lo que uno va a tener que, atravesar. Es lo que también nos hablaba el otro día Santiago Carniel, así que como venimos arreglándonos hasta ahora con este sistema de procesos por audiencia, este sistema de oralidad que venimos hace 2 años, yo creo que hoy tenemos que estar muy agradecidos al Superior Tribunal y a los nuevos sistemas, porque tenemos el nuevo sistema Webex y el nuevo actualizado, ese que vos nos dijiste el otro día, Lina, y ahora tenemos también el sistema Inveniet, que es muy bueno. Y bueno, y lo que nos falta es lo que nos ha prometido Santiago de tratar de enlazar el Judith con todos los demás sistemas, y bueno, ya no nos faltaría más nada. Se escuchó muy bien, tanto en audio como video, tanto de ambas juezas de Santo Tomé, el sonido y la visión muy buena, así que perfecto, salió todo perfecto. Pido la palabra, doctor. Y vamos a hacer el aviso para el miércoles, Alina, la invitación. El miércoles, doctor, va a estar la doctora Beatriz Batalla desde Paso de los Libres. El tema de la doctora va a ser la oralidad en la audiencia preliminar y en la audiencia final. Después va a estar el doctor Alejandro Retegui, que va a hablar sobre el proceso monitorio. Y luego va a estar la doctora Graciela Liceico, que su tema es el principio dispositivo en la recepción de la prueba. Esa es la actividad del día miércoles, doctor. El lunes es feriado y pasamos al próximo miércoles 13 de octubre, que estará el doctor Pereira desde Santo Tomé, Manuel Horacio, el doctor Ferreira desde Curuzucuatiá, y la doctora Gilda Gutiérrez, que van a hablar precisamente ellos tres de los procesos de limitación a la capacidad de las personas. Bueno, siendo las 19:55, damos por finalizada la charla de hoy. Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles. El miércoles. Muchas gracias, adiós. Adiós. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, chicas. Hasta luego a todos.